Sumiso al espíritu. Ese es el tema que vamos a estar tratando en el día de hoy, junto a mi amigo y hermano Julio Gaba, líder. Bienvenido. Saludo a Arturo, saludo a la gente que nos siguen por Radio Ven en este programa Mundo Cristiano, también la gente que están a través del internet y nuestro canal de YouTube Mundo Cristiano. De verdad contentísimo porque Dios nos da el privilegio de poder estar un nuevo lunes tratando este segundo tema de esta temporada. Cierto, el segundo. De verdad sumamente contento, pedirle disculpas a las personas porque no estuvimos el lunes pasado, pero estamos aquí para presentar un tema sumamente importante como todos los demás temas. Y eso no es un cliché. No es un cliché, es así. Tratamos de socavar entre todos los temas. No, profundizar. Ahora profundizar sí. en la palabra. Exactamente. Entre todos los temas. A ver el tema que se adecue al panorama social incluso para poderlo introducir. Recordándole a la gente que este programa es un órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Y estamos ubicados en la parte este de República Dominicana, específicamente en la Espaillán número 86. Así es. Y recordarle que los días, ya tú diste lo del día martes, la enseñanza de los martes. El pastor sí se toma un tiempo para enseñar a la congregación. Y los jueves tenemos culto de exaltación y gloria a nuestro Dios. Diferentes ministerios son los que están ahí en la dirección. Pero el culto es para Dios y obviamente para el deleite de toda la iglesia. Los domingos en la mañana tenemos escuela bíblica desde las 9 de la mañana hasta las 11. Luego inicia nuestro culto evangelístico hasta la 1 de la tarde. Sin embargo, los segundos domingos tenemos otra temática dinámica. Iniciamos igual la escuela bíblica en la mañana de 9 a 11, pero en la tarde se realiza el culto, y el culto en este sentido va dirigido primeramente a Dios y luego a los amigos. Es un culto evangelístico dirigido hacia Dios y luego a los amigos. Este pasado domingo se celebró este culto, siendo el pasado domingo el segundo domingo. Así es. Nada, Gaba, vamos a entrar al tema porque es un tema sumamente que abre muchas inquietudes, abre muchas incógnitas, preguntas y demás, y por eso es necesario nosotros abordarlo de manera precisa, rápida, y que todos los hermanos que nos están escuchando puedan ser edificados con el mismo. Sumiso al Espíritu. Cuando hablo de Espíritu es con E mayúscula. ¿Qué significa Espíritu Santo? Espíritu Santo. Entonces hay esa sumisión, y cuando hablamos de sumiso, ese término, ¿qué significa sumiso? Sumiso es una persona que se subordina, obedece o se deja dominar por la voluntad y autoridad de otros sin poner resistencia. Implica ceder al control de una manera, vamos a decir, voluntaria. Y así para evitar conflicto en muchas ocasiones, y en este caso cuando nosotros cedemos a lo que es la voluntad del Espíritu Santo, evitamos muchos conflictos con la misma palabra del Señor y el pecado que mora en nosotros. En este tema yo tengo muchas preguntas para debatir, preguntas que probablemente la gente en su casa se pudiese estar haciendo. Y yo quisiera que arrojaran un poquito de luz con respecto a eso. Claro. Por ejemplo, sumiso al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que hablas, ¿es el Espíritu Santo que sucumbe en el aire, o es el Espíritu Santo que está en el espíritu de alguien, o es el Espíritu Santo que está en alguien? No, porque acuérdate que el Espíritu Santo es una persona. La tercera persona de la Trinidad es Dios. Entonces, pero se manifiesta. Obviamente su manifestación, pudiéramos decir palpable a través de las Escrituras. Y su manifestación mora en nuestras vidas. Recuerda que estamos, ese es el punto importante. Mora en nuestras vidas. Cuando creímos, según Efesios 1:13. A lo que yo me voy a lo siguiente. Sumiso al Espíritu. ¿A quién está hablando esa Escritura? A nosotros como creyentes. A los creyentes. Ciertamente. A los que portan el Espíritu Santo. Ciertamente. Ahora sí. Escúcheme bien. A los que portan el Espíritu Santo. Ciertamente. Excelente aclaración. Claro que sí. Sí, a lo de eso, lo que habita el Espíritu Santo, obviamente debemos someternos. Pero hay una grieta ahí. ¿Cuál sería esa grieta? Tú dices que la persona es exactamente a quien... a un creyente
que tiene el Espíritu Santo, pero ese mismo que tiene el Espíritu Santo puede ser que no se someta al Espíritu. No se someta ciertamente, porque ahí donde está el Espíritu Santo no es un tirano que impone su voluntad en nuestras vidas. Hay una podemos resistir al Espíritu Santo, como lo establece el mismo libro de Hechos 7:51. ¿Tú te recuerdas cuando el mismo Esteban le estuvo hablando diciendo que porque ustedes, duro de cerviz, continuamente resisten al Espíritu Santo? O sea que tú tienes la posibilidad en muchas ocasiones de resistir la voluntad del Espíritu Santo, pero las consecuencias vienen cuando tú resistes. Es decir, a pesar de que tú tienes el Espíritu Santo, obviamente, hay probabilidad que tú no estés sumiso a él. Que resista. No te sometes porque hay una lucha, recuerda, porque lo que caracteriza al creyente es la lucha. La lucha de Efesios, la Gálatas 5:17. Espérate, que la pregunta siguiente, la pregunta ahí es por qué el individuo resiste. La resistencia es natural en el ser humano. El individuo por naturaleza tiene un corazón que de manera continua al mal resiste, y cuando, ejemplo, nos vamos a Génesis. Génesis luego gaba del diluvio. Luego del diluvio. ¿Habla de Génesis 8 por ahí? Sí. A donde está, luego del diluvio. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dice el Señor? La razón por la cual Él decidió que no va a terminar a condenar por causa del hombre a la tierra. Él dice la razón, dice aquí el 21. Y percibió Jehová olor grato, no el 22. Vamos a irnos al 22. Yo lo tengo acá, Génesis 22. Pero a donde nos dice ahí bien claramente, dice... mientras 21, y percibió Jehová olor grato, eso fue y dijo Jehová, ese percibió, eso es un sacrificio que no él le presentó a Dios. Por eso quiero darle el contexto a la persona, de dónde vengo. Sí. Entonces, olor grato. Entonces dice aquí, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Recuerda que Dios maldijo la tierra por causa del hombre en Génesis 3. ¿Recuerda? Sí. Entonces, por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Pero eso es Génesis, ¿qué? Génesis capítulo 8:21. Exactamente. Ahí lo dice claramente. Entonces, ya el hombre, por naturaleza, el hombre caído, tiene una resistencia, una rebeldía contra. Dice más, existe una ley del pecado en nuestros miembros, que se revela constantemente contra la ley de Dios. Sí, eso es Romanos 7:23, que es Pablo que habla. Eso te lo dije en el Antiguo Testamento, pero me voy al Nuevo Testamento, que certifica lo que está diciendo el Antiguo Testamento con relación a la rebeldía del corazón del hombre. Y déjame leer esta escritura que habla mucho de que le da fuerza a esto, y es en Hechos 7:51. Sí. Duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Así es. Eso le está hablando a los líderes judíos. Sí, pero una cosa yo he destacado de esta escritura, y es que esa razón del hombre de actuar de esa forma no es ni siquiera por decisión propia, en un sentido. No. Sino es su simiente. Cierto, su naturaleza. Su naturaleza. Sin el Espíritu Santo jamás tú pudiese lograr. Entonces, ¿por qué cada vez que veo cosas como esta, yo digo, ¿por qué la gente insiste tanto en el poder del hombre de forma directa? No hay forma. Si el hombre es incapaz. Es incapaz. Es la naturaleza directa del hombre como tal que provoca eso. Sí, su orgullo no permite que pueda someterse. De hecho, el someterte es una evidencia clara. ¿De debilidad? No. No, para el hombre sí. Para el hombre, desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista bíblico, la sumisión es sinónimo del poder del Espíritu Santo en tu vida. No, claro que sí. Pero el hombre cree que al no ser sumiso y mostrar un poderío tiene buenos resultados. Y a simple vista sí.
a simple vista, porque produce o muestra, aparentemente, porque produce y muestra el control del hombre como tal, provocando eso mismo la destrucción de sí mismo. Ciertamente, está mostrando poder, pero no autoridad. No poder. Porque ahí donde está, que el concepto poder y autoridad a veces se tratan de, vamos a decir, se tergiversan, pero no lo mismo tener poder que autoridad. El poder es algo impositivo, la autoridad es algo que tú puedes incidir a través de la influencia. Entonces, vemos ahí, Gaba, y hoy día, más que nunca, en esta generación vamos a decir, individualista, el término sumisión es un término que hace mucho ruido. La etiqueta es como el término que sumisión, vamos a decir, ese término de sumisión es un término como que yo el otro día estaba hablando con mucha frecuencia, opresión, la opresión al más débil. Entonces, hoy día, vamos a decir, en lo que tiene que ver con la batalla cultural que existe hoy, el marxismo cultural establece la sumisión o la opresión del oprimido y el opresor. En el caso del que sumiso es el oprimido, sí, y el opresor, el que, ejemplo, padre e hijo. ¿Quién es el opresor? El opresor sería el papá. Y el que está oprimido es el hijo. Y entonces esa lucha la han llevado a todas las esferas. Tenemos 3 esferas principales en el mundo de autoridad. Principal esfera de autoridad que nosotros tenemos. Ahí está, ejemplo, la esfera de lo que es la esfera de la familia, la autoridad, la esfera de lo que es el gobierno y también la esfera de lo que es Dios a través de la iglesia. O podemos ponerlo principal, la esfera de poder, la iglesia, Dios es el que gobierna a la iglesia. Esa esfera. Arturo, ¿hasta qué punto Dios se toma en serio la sumisión del hombre como tal a Él a través del Espíritu Santo? Bueno, de hecho, en el 5:18 de Efesios te lo dice. Dice, no os embriaguéis con vino, sino que deben de sumergirse. Vamos a leerlo, Efesios. Porque yo creo... Porque tú tienes que someter tu voluntad. Sí, totalmente. Porque yo pienso que Dios se toma tan en serio el tema de la sumisión o de su voluntad como tal, porque el no someterse a la voluntad de Dios provoca una especie de transformación de la voluntad de Dios como tal. Y me explico. Vamos a suponer en la actualidad, el hombre entiende que una mujer, que 2 personas del mismo sexo pueden vivir, unirse, sí. Pueden unirse y pueden hacer una vida normal. Eso provoca que el hombre no esté sumiso al Espíritu Santo, esté de espalda al orden de Dios. Sí, claro. Provocando, ¿qué provoca eso? Al momento de estar la ira de antes Dios. De la ira. ¿Qué provoca el hecho de que esas dos personas estén de espalda a la voluntad de Dios o a la sumisión de Dios? ¿Qué provoca? Provoca, lo primero que provoca el desorden en materia. Pero aparte claro, que el desorden, pero la voluntad de Dios, es decir, el propósito de Dios se ve obviamente truncado en ese sentido. De hecho, ahí mismo, cuando eso sucede, inmediatamente el mandato que da Dios, que lo da en Génesis 1:26, pero también en Génesis 1, no voy a decir el versículo, pero también lo habla aquí en 1:26, sí, y también lo habla en la parte cuando ya después del diluvio a Noé y a sus hijos y sus esposas, fructificad, multiplicados. Inmediatamente esa parte allí no va a ser posible que pueda ser cumplida por el hecho de que 2 personas de un mismo sexo están uniendo. En la mayoría de los casos, yo quería llegar ahí, en la mayoría de los casos, Arturo, la no sumisión al Espíritu Santo, que viene siendo la voluntad de Dios de forma directa, provoca exactamente que se tronche el propósito de Dios. Claro. Y por esa razón Dios tiene que ser lo más radical posible con respecto a la voluntad, a su propia voluntad, a la sumisión de él. Incluso
La posibilidad del hombre, la posibilidad humana del hombre, no hace posible revertir No. la simiente de sí mismo para provocar esa sumisión que Dios indica. Así es. De hecho, el multiplicado, ¿cuántos países no han violentado y han decidido no hacerlo? Y hoy día están pagando la consecuencia porque claro su tasa de reemplazo poblacional ha caído de una manera estrepitosa. República Dominicana ya está dentro de ese rango donde ha caído su tasa de reemplazo poblacional, que está ya por 2.1, está muy elevado. Y sí, y los países nórdicos ciertamente están todavía mucho más, que está en 1 punto y tanto. Para que tú tengas una idea, Gaba, de lo gravoso cuando tú decides no hacer tu propia voluntad y no la voluntad establecida por el orden divino. Y esa es la razón por la cual nosotros como cristianos debemos de saber que la voluntad de Dios o la sumisión al Espíritu Santo no es algo únicamente porque Dios quiere ser el rey, únicamente por palabra. No. Sino que tiene razones. Hay un beneficio. Hay un beneficio, exactamente. Claro. Y hay una razón, hay un ciclo. Claro. Y cuando nosotros no hacemos eso, distorsionamos. Claro, el orden divino. Y Dios tiene que partirnos. Así es. Es lamentable, pero Dios tiene que partirnos porque como quiera se va a cumplir. Exactamente, ahí es donde está el detalle. Y hoy día estamos viendo con todo este asunto, esas ideologías que están hoy día de boga, han estado y han socavado prácticamente las verdades bíblicas, la cosmovisión cristiana, porque es intencional, a donde obviamente hoy día no se quiere respetar. Por eso tuve la insubordinación a las autoridades. Ahora bien, pero y entonces el ciudadano que no es creyente, entonces, ¿cómo se va a someter? Dios tiene para eso también establecido, claro, porque no en una nación todos somos creyentes. No. Bueno, ¿cuál es esa? Bueno, está lo que es la espada de la autoridad. El justo castigo a la mala obra. Cuando usted no se somete de manera voluntaria a las autoridades que están en la nación, existe lo que es el castigo, existe lo que es ese justo castigo a esa mala obra, para que tú entonces te sometas, y si no lo hace, entonces viene el castigo, y el otro que está mirando, entonces dice, espérate, no me voy a pasar en rojo porque vi a mi hermano Gaba que la pasó muy mal. Yo quisiera leer esto, pero al final hay una escritura que yo no sé el contexto completo. Sin embargo, yo te digo a ti, Arturo, que a veces cuando tú mandas el tema y comenzamos uno comienza, me parece cosa, yo digo, Dios mío, pero ¿y qué está pasando? Lo primero es lo siguiente, la imposibilidad humana y la solución divina. El fracaso del esfuerzo propio. El ser humano no puede doblegar su propio orgullo ni transformar su naturaleza rebelde por simple fuerza de voluntad. Jamás. Eso es imposible. Eso es así. No hay forma de que usted quiera hacer que lo va a lograr. No. Por simple voluntad, moralidad o buenas intenciones. La promesa del Espíritu, la verdadera sumisión, no nace de nosotros. Es un milagro interno, obra por el Espíritu Santo. Pero oye, Ezequiel, que era la cita, Ezequiel 36:27. Esa es la profecía. Ay, Dios mío. De allá en el Antiguo Testamento, lo que iba a pasar en estos momentos. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Así es. Y haré que andéis en mis estatutos. Escucha bien. Es su espíritu en nosotros lo que nos da la capacidad de obedecer. Ciertamente. Que quede claro. Así es. No hay fuerza humana que permita. Por eso era lo que decía el profeta. Sí, él decía, lo que pasa es que de verdad lo que yo quiero hacer. Ese Pablo. Yo intento hacer, y en efecto es así. Y termino haciendo que es lo que está pasando. Hay una fuerza. que explica. Esa es la lucha. La lucha que identifica a ese individuo creyente, que lo hace ver que es una persona que está andando conforme a la voluntad del Señor, está sumiso a su voluntad y anda conforme al Espíritu.
Porque el que no anda conforme al Espíritu, nada de eso le sucede, porque él no tiene lucha. No tiene lucha, porque él está en su hábitat. Sí, y eso lo hace sentir placentero, gozoso. Y ahí es donde está el detalle. Esa es la situación de estos días. Y ese corazón, y por eso la transformación de adentro hacia afuera, para nosotros poder lograr todo lo que estamos logrando. Y nosotros como creyentes estamos llamados, Gaba, a estar en la arena pública para mandar las señales completamente diferentes como persona, como creyente. Claro que sí. Que sí. Y la falta de sumisión siempre trae consigo consecuencias tanto a una autoridad como al Señor. Si tú has visto la falta de sumisión, la sumisión es terrenal y divino. Y divino. Cierto, ambas. Sí. Eso le ayuda, porque las autoridades fueron puestas por Dios, como lo dice Romanos 13. Entonces tú estás desobedeciendo. Y dice que tú vas a tener la consecuencia cuando tanto la desobediencia terrenalmente por desobedecer y hacer lo que te dio la gana en el momento, como también la consecuencia espiritual. O sea, en todo sentido. Entonces ahí es donde está, sumiso al Espíritu. Cuando nosotros estamos sumisos es por medio de la palabra del Señor. La palabra y el Espíritu obran de manera unida, Gaba. Y usted diría, pero y entonces una persona que, ejemplo, es iletrada y no entonces pudiera tener entonces forma el Espíritu Santo de ser sometido, porque no tiene la palabra, porque lo que utiliza el Espíritu para someter, dirigir, guiar al individuo es la palabra, es su brazo operativo. Su brazo, claro. Entonces, debería, mira, lo que el individuo, la relación del individuo nace por creer en Cristo. Ahora, yo soy una persona que no conozco, soy iletrado, no tengo conocimiento de la palabra, pero por eso existen los maestros. Y es la razón por la cual el Señor nos manda a predicar y a dar la palabra. Y a dar la palabra. Porque a través de esa palabra vamos a tener el conocimiento y es el brazo operador del Espíritu Santo. Entonces, cuando ese brazo operativo del Espíritu Santo no está, entonces no necesariamente el individuo pudiera no ser, no es creyente. No, pero es un individuo que está a merced de herejías, está a merced de situaciones y que el Señor lo va a ayudar en un momento dado, pero la consecuencia de él no capacitarse, él la va a tener. Porque tú estás llamado a someter. Dice aquí que tú debes, no os embriaguéis con vino, sino que sé lleno del Espíritu. Te está dando una orden. Claro y ser lleno del Espíritu no es algo místico ni algo fluido. Ser lleno del Espíritu es ser controlado, guiado por el Espíritu Por Santo. eso hace la comparación. Cuando una persona es lleno de alcohol, el alcohol toma dominio de él, de sus palabras, de sus acciones, de todo, ¿me entiendes? Incluso hace cosas que en efecto realmente no sabe después que la cometió. Entonces Dios hace la comparación y dice, yo quiero que haga lo mismo, pero con el Espíritu. En este sentido, el Espíritu todo lo opuesto a la embriaguez. El Espíritu todo lo que hace es que te ayuda a lo que tú vas a hacer. Todo lo opuesto. Opuesto a la embriaguez. La embriaguez tú haces desorden, no sabes lo que haces. Pero el Espíritu te hace ser una persona cuerda, en orden, organizado, ser un tipo más, ¿entiendes? Pero yo me refería exactamente a la comparación, a lo que Dios quiere. Dios quiere hacer lo mismo que hace el alcohol con el individuo, lo quiere hacer el Espíritu Santo. Pero no los resultados. Sino tomar el dominio. En el caso del dominio. El total dominio. Es decir, yo quiero hablar por ti. Yo quiero caminar por ti. Que es exactamente lo que provoca el alcohol en la vida del individuo. Exactamente. Y no tomarlo eso como literalmente. No, literalmente. Porque entonces se ve lo que hoy día a veces se ve, que la gente entiende que está embriagado del espíritu y comienza a hacer. No, claro que eso no es. El control para el conocimiento. El control para vivir según la palabra. El control para dejar que Dios sea que tome las decisiones. Exactamente. Claro que sí. No es eso, ¿eh? No, porque hay gente que han tomado eso para decir que está borracho y que está haciendo y dicen cosas, brinca y es un desorden. Eso no es lo que está diciendo. El opuesto, que es cordura, es razonamiento, es pasar todo por dirigido por el Espíritu. Un asunto organizado. O sea que, Gaba, mira,
Mira, se nos fue. el Wow, tiempo. pero, Gaba, ¿qué Hablar cosa? un tema del Espíritu Santo y de que media hora. Eso no, bro. no, eso- Tú estás mal, brother. Te lo estoy diciendo. Tú estás mal. Sumiso al Espíritu Santo media hora. Tú estás mal, bro. Y hay que estar, porque de verdad necesitamos someternos a la persona del Espíritu Santo y lo logramos a través del Sí, y le voy a decir algo para que se aliente. Es difícil. No se crea que el hecho de que usted no pueda, diga, no, yo no lo voy a hacer. No, es difícil. Por nuestra simiente. Cierto. Por nuestra simiente. Es una lucha, recuerdo. Totalmente. Pero Gálatas 5:16. vamos a entregárselo a Dios. Ciertamente. así Paso a es. paso vamos a entregárselo a Ciertamente, Dios. sí. Y Dios nos va a dar la victoria. Claro que sí. Señores, no Gracias. tenemos más tiempo. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga.